tal, Rolo? ¿Cómo vas? ¿Qué cuentas? Bien, todo muy bien. Pues ya sabes, viendo pasar muchas cosas y pues es de espectador. ¿Ustedes cómo están por allá? Aquí muy bien, por dicha, muchas gracias. Estamos otra vez con muchos voluntarios en estos días, haciendo mucho trabajo y teniendo gente súper linda, súper interesante, intercambiando siempre con gente fresca que entra y sale de este hub que es Jungle Hub. Sí, claro. Esta parte de poder recibir gente de cualquier parte que quiera compartir con ustedes unos días es maravilloso porque pues todo el mundo gana. Conoces gente linda y ellos llegan a un lugar maravilloso. Y bueno, es un ganar, ganar. Qué bueno que están recibiendo mucha gente. Sí. ¿Y qué tal tú? Dijiste que estás siendo espectador. Nos dejaste con esa intriga. A ver, ¿a qué te refieres? Pues me refiero a todo lo que hemos estado comentando, pues ya desde hace un tiempo, en varios podcasts, pero sobre todo en los últimos. El último creo que estuvo muy bueno. Y esta parte de poder apreciar, sabiendo que todo esto pues es parte de un maquillaje, de un teatro, muchas de las cosas que vemos, pues sobre todo en el mainstream, pero también en la gente cercana, en la gente que conocemos, que queremos también, y a la vez el ser espectador de cómo de toda esta información influye en lo personal, Ah, sí. en uno mismo, cómo uno va cambiando, cómo nos hemos ido transformando en este proceso de evolución, en este proceso de elevación de frecuencia, porque creo que nos hemos deshecho de muchos paradigmas, nos hemos deshecho de muchas creencias y estamos incorporando mucha información nueva. Entonces, ya con esa conciencia de todo lo que está sucediendo, creo que realmente nos estamos volviendo verdaderos espectadores de cómo transcurre el tiempo, el existir ahora y de todo lo que viene, porque sabemos que puede haber varios escenarios, pero tenemos en la conciencia que lo que queremos es un mundo diferente, una realidad diferente, y eso anima mucho a seguir, eso anima mucho a generar una autotransformación, y en eso estamos. Así es, mi Rolo. En eso, precisamente en eso estamos, porque está sucediendo ahora esto. Y no es fácil, como tú dijiste. Es cierto, está sucediendo ahora y a cada instante. Por eso, y a cada instante, ya lleva sucediendo un par de años y cada vez se pone el espectáculo más intrigante, más interesante también. Y depende de, ¿verdad? De dónde estás en ese camino, en ese proceso, pues estás en una de varias fases, ¿verdad? O estás empezando a oír este tipo de información, tal vez porque algún amigo te pasó nuestro link y pensó que se iba a favorecer y está empezando a escuchar y todo le suena sumamente extraño, sumamente, ¿verdad? A veces absurdo. O estás ya un poquito más adelante y estás empezando a confrontarte con toda esta información que te mueve la vida, ¿verdad? Te mueve el centro y eso no es nada fácil, ¿verdad? O estás en otro nivel donde estás simplemente ya de espectador, hablaste de eso también, donde ya llegaste a un punto en que ya la información, por más fantástica que suene, porque muchas veces eso es exactamente como uno lo percibe, simple fantasía, que se lo están inventando, que están locos o que son conspiracionistas. Hay muchos adjetivos que el ego utiliza para
para cuidarse, ¿verdad? Para protegerse y para desvalidar todo esto que está saliendo a la luz. Entonces, sí, ya cuando internalizaste esa información y ya no te parece tan loca, ya todo empieza a tener sentido, ya estás haciendo el rompecabezas y estás empezando a ver el big picture de lo que está sucediendo y por qué. Entonces, se convierte todo más sencillo y nos podemos quedar simplemente a comer popcorn y observar. Pero yo siento que hay un mejor estado todavía en el que estar, que es simplemente enfocarte en lo que te gusta hacer y ya ponerte a hacerlo, y ya ni siquiera hay que ser espectador de una obra de teatro que por sí es malísima. Entonces, me parece interesante cómo iniciaste este podcast. Sí, creo que como tú lo planteaste, creo que es bastante bueno el hecho de que dijiste que son como etapas. Y efectivamente, pues hay mucha gente que está empezando a descubrir, hay mucha gente que no sabe nada, pero cuando comienzas ya a tener la inquietud, hay algo en ti que te dice que las cosas no son lo que parecen, comienzas a sospechar, comienzas a buscar información, comienzas a darte cuenta de que lo que usualmente ves o escuchas tiene ya comienza a ser distópico, y pues ya para otras personas están en el punto en donde ya saben que pues todo lo que sale en la televisión pues no es lo que parece, y ya tienes la capacidad de buscar la información en ciertos canales o en ciertos medios que te dan a ti la confianza de que esa información es verídica. Y pues a lo mejor ya estamos más arriba, en donde pues ya casi con poca información sabemos lo que está sucediendo, lo que puede venir, porque como tú acabas de decir, más bien ya estás enfocado en tu proyecto, más bien ya estás enfocado en ti, en tu ser, en construirte a ti mismo para, para lo que está sucediendo, y para lo que está sucediendo para bien, porque sabemos que podemos voltear a ver al otro lado y hay información pues sumamente fuerte, sumamente cargada pues de esa emoción que nos puede sacar de balance. Pero por otro lado, también lo hemos comentado mucho aquí, habemos todos nosotros los que se identifican con esto, todos los que estamos, todos los que somos, todos los que elegimos esta búsqueda, este conocimiento y sobre todo esta evolución, porque no es de quedarnos en un punto de pues que es una zona de confort, sino que es seguir adelante y, como tú dijiste, Guillermo, pues trabajar en uno, ¿no? Ya realmente trabajar en el proyecto que uno quiere, en este proyecto que ya te da tranquilidad, te da paz, te da armonía, que te integra a ti como ser, pues con todo lo que estás haciendo, con la naturaleza, con otros seres. Entonces es ya alcanzar esta certeza de que por muy malas que sean algunas noticias, hay muchas demasiado buenas, porque la verdad y la luz ya son tan contundentes que están derribando todo este teatro que, como tú dijiste, es por momentos malísimo, es de risa, es increíble que hayamos creído tantas estupideces. Exactamente, es súper cierto. Y sí, estábamos hablando, digamos, de que este proceso no es nada fácil, ¿verdad? En ninguno de los puntos que mencionamos donde te puedas encontrar es fácil, ¿verdad? Cuando estás al puro principio viendo esto y crees que tu mejor amigo se volvió loco, no debe ser fácil. Y cuando estás empezando a abrir las orejas y a recibir toda esta información, pues es no fácil, es bueno, algo que te abruma totalmente, porque
no es solamente lo colectivo, sino lo personal. Eso te llega a lo personal porque hay muchas ataduras que tenemos todavía hacia el mundo viejo, de cosas en nuestra vida personal, ¿verdad? Llámense pequeños traumas o cosas que no hemos resuelto. Todo eso hay que soltarlo. Y entonces ahí comienza todo un proceso personal, que yo creo que es lo más importante de todo. Y luego cuando decías, haciendo tu propio proyecto, bueno, pues lo que estás haciendo es crear las condiciones amigables para que tú entres en tu proceso, porque eso es lo que tú necesitas hacer, entrar cuanto más pronto posible en tu proceso y favorecer las condiciones para eso. Eso es exactamente lo que Manuel y yo estamos haciendo aquí, favoreciendo las condiciones al máximo para poder tener este proceso de la mejor manera posible y sin contaminación y sin interrupciones y sin todo el teatro que está encima tuyo. Y luego cuando ya te adentras en eso, tampoco es fácil, pues tienes que como que reinventarte como persona y eso no es fácil. O sea, estoy hablando de que nada de esto es fácil y pues yo creo que lo que más ayuda es empezar a tener una práctica de relajación, una práctica de conexión, de alineamiento, que para mí es lo más, se ha convertido, digamos, en algo muy intuitivo cuando empiezas ahí está ladrando India, que es importante desarrollar una práctica que te permita tener un punto de acceso nuevo a todo esto y en uno de mis podcasts estaba hablando sobre las diferencias entre pensar y sentir y cómo ya pensar es una cosa del mundo viejo que ya en el mundo nuevo no vamos a utilizar por lo menos de esa manera y que tenemos que aprender o volver a aprender a sentir porque como decía mi amiga Carrie, casi todos estamos en la cabeza, nada más. Y la gente ya no se conoce a sí misma si no es por medio de pensamientos y estar en la cabeza. Es decir, la mayoría de las personas se conocen a sí mismas por medio de pensar en sí mismo, de pensar en su pasado, pensar en vez de sentirse uno personalmente, sentirse por dentro, cómo me siento y cómo se siente mi energía. Yo creo que esa es la clave para empezar a procesar toda esta cantidad de tantísima información y tantísima energía nueva y todo, para no abrumarnos. Yo creo que es súper importante eso de cultivar el volver a sentir y dejar de pensar tanto. Sí, creo que es un punto muy importante todo esto que acabas de comentar porque generalmente asociamos todo lo que conocemos con el pensamiento y de lo que estuvimos hablando anteriormente, de toda esta información, de todo este teatro, y tenemos ese anclaje de nosotros mismos y de las cosas y de las situaciones y de todo el mundo que nos rodea por ideas, por pensamientos. El hecho de poder desasociarnos de esa idea que tenemos de nosotros mismos, a través de lo que pensamos, de nuestro ser, de nosotros, pues es todo un proceso complejo. Eso que dijiste, que pues este proceso del que estamos hablando aquí no es fácil, es cierto. Poder echar abajo gran parte de lo que sabemos, gran parte de lo que conocemos, gran parte de esas bases que nos sostienen como seres, como individuos, como personas, como el personaje que nos hemos inventado para existir aquí, para abrirnos paso en este mundo. Obviamente no es fácil porque sobre eso descansa y corre pues, nuestra vida, gran parte de lo que hacemos, nuestra vida diaria, nuestra vida personal, profesional, con la que conocemos gente, con la que ganamos dinero, pero yendo hacia este viaje interior, hacia este viaje que nos permita conocer la otra parte o muchas otras partes de nosotros
pues solo se logra interiorizando, dándole oportunidad a esa nueva información que ya está ahí, de salir, de proyectarse y para ponerlo en un ámbito o en un contexto más práctico, porque pues muchos de nosotros, de ti que nos estás oyendo, pues cuáles pueden ser estas partes de ti que están listas para salir, pues hay que buscar las habilidades, hay que buscar eh, ese sentimiento, esas ganas de hacer algo que has tenido desde hace mucho tiempo y sobre todo corresponde a las cosas sutiles, a las artes, a la música, al baile, a la danza, a mucho es a la meditación, a ese momento en donde te das la oportunidad de conectarte contigo mismo, ese momento en donde buscas un espacio, buscas un momento, sobre todo en silencio, para estar contigo mismo y para conectar, para escucharte, para saber más de ti. Ese momento en donde callas a la mente, que es un decir, la callas tratando de no estar en los pensamientos habituales, que es básicamente el trabajo y las ocupaciones diarias, los hijos, la pareja. Obviamente no vas a poder callar la mente porque pues es una lluvia constante de ideas de ir y venir, pero la vas a ir domesticando para que cada vez tengas más espacio. Y ahí es ahí donde comienzas a tener ese contacto profundo contigo mismo. Y creo que de eso se trata. Se trata de tener ya esa misma capacidad de conectar con otras cosas, con otras realidades, que te comiences a dar permiso de conectarte con toda esta información. Te digo, principalmente son cosas sutiles, cosas que no tienen que ver con el sistema, cosas que no tienen que ver con dar resultados aparentes para otra persona más que para ti. Entonces, son estos momentos de conexión, son estos momentos en donde ese espectador del que hablé al principio se comienza a dar cuenta pues de que eres un ser maravilloso, de que somos realmente dioses creando y comenzamos a meternos más en este nuevo papel y obviamente a descubrir cada vez más cosas maravillosas de nosotros mismos. Sí, me gustó cuando dijiste que no podemos detener el flujo constante de pensamientos. Y eso es normal porque hay demasiada información que quiere manifestarse, que quiere salir, que quiere transformarse. El truco no es pensar, digamos, de que voy a callar mis pensamientos y me voy a quedar en un estado de, no sé, de limbo, sin tener inputs ni outputs. Yo lo veo desde el punto de vista de que es a dónde enfocas tu atención. Si enfocas tu atención en tus pensamientos o si enfocas tu atención en tus sentimientos. Entonces es hacer ese switch, es cambiar de enfocar mi atención en mis pensamientos a enfocar mi atención a mis sentimientos. Y eso lo hace mucho más fácil, porque mucha gente no sabe qué hacer con el concepto de que me voy a apagar y me voy a quedar ahí meditando y en la nada. Eso es muy difícil, claro que también se puede, pero yo lo veo más difícil como simplemente cambiar dónde enfoca la atención, porque cuando uno se acostumbra a volver a sentirse en vez de pensar, entonces uno empieza, mira, estoy sintiendo mi espalda y la puedo relajar entonces, porque como antes, no sé, en mi propia vida personal antes yo tenía muchos dolores de espalda y era porque yo ya había perdido totalmente la conexión con mi propio cuerpo. Entonces me podía estar doliendo y yo no hacía nada para corregir porque no estaba sintiendo. Entonces el reaprender a sentirse tiene muchos niveles que uno aprende y experimenta y es buenísimo. Y otro ejemplo que tengo, digamos, de qué es lo que pasa cuando uno cambia la atención de pensar a sentir. Por ejemplo, cuando entramos en duda, y pues en estos tiempos
tumultuosas, pues no va a ser poco que a veces entramos en la duda de si estamos haciendo lo correcto, de si esta información es adecuada, de si, ¿verdad? Tantas cosas. Pues si pensamos, la duda no es un sentimiento. La duda son solo pensamientos, que estamos, que taca, te taca, te taca, que esto, que el otro, que todo. Estamos en pensamientos cuando estamos en duda, porque si no, eso se llama incertidumbre. Si yo simplemente reconozco que hay algo que no sé, entonces estoy sintiendo la incertidumbre, pero no me tengo que llenar de duda, porque esos son puros pensamientos. Es decir, la duda es como querer controlar la incertidumbre, en lugar de permitir que exista el espacio de donde pueda salir una solución. ¿Por qué? Porque cuando estamos sintiendo, estamos dándole espacio a que nazca la certidumbre. La certidumbre nace de ese espacio porque es como una plantita muy, muy frágil. En vez de estar queriendo controlar, le estamos dando espacio. Y ahí sí puede crecer la plantita de la certidumbre en forma de una idea que nos llega, en forma de una convicción, de que uno empieza a decir, no, es que estoy absolutamente seguro. Es decir, si uno practica sentir y apagar el tren de los pensamientos, que lo que traen es duda, entonces creo que sí podemos llegar a una solución mucho más rápido. Porque la duda y el control, pues vemos que son cosas que se influencian mutuamente. Si yo estoy en la energía de la duda, voy a querer controlar. Y viceversa, si yo me pongo a controlar, pues estoy metiendo duda. Estoy cambiando la energía de lo que era antes certidumbre a duda, si me quiero poner controlador. Entonces va en los dos lados. Sí, creo que es importante practicarlo, entrar en este autoconocimiento y dejar también que el proceso fluya y tener, como dijiste, la certeza, la certidumbre y sobre todo ir desarrollando sí esa capacidad de observar la mente, porque también es una capacidad que se desarrolla, que no importa, más bien que sea en todo momento, no tiene que ser cuando estás haciendo meditación, sino que si tengas esa capacidad de salirte de tu mente y estar ahí. Algunos le llaman el guardián de la mente, que estás ahí y que te das cuenta de lo que estás pensando, de lo que vas a pensar y tú mismo dices, no. O sea, pones un control, un freno y con esto pues no te metes en estos datos que dicen que tenemos alrededor de 70,000 pensamientos por día y 20,000 son los mismos que llevas pensando durante ayer y varios días atrás y a lo mejor meses. Y es eso, que cuando te das cuenta de que puedes utilizar esa energía tan importante, esa energía vital que nos llama a recordar que somos baterías vivientes, que somos cuerpos energéticos y como tal somos como una batería y que el hecho de pensar, estos procesos de pensamiento, la mente consume una cantidad brutal de energía. Entonces, cuando también haces consciente todo esto, te ayudas mucho a mantener una calma constante durante el día, a mantenerte, pues sí, más que observador, porque a veces al observar inmediatamente haces juicios, traes lo que estás observando y le quieres dar un valor. Volvemos a lo mismo, la mente es bueno o malo, esto no debería de ser así, sino más bien ya desarrollas la capacidad de contemplar y ya ni siquiera le permites a la mente el hecho de involucrarse con una u otra situación. Porque sabes que no tiene caso, no te corresponde y no, pues no tienes que ser el inspector de todo lo que va sucediendo, ¿no? Entonces, tener ya esta capacidad de contemplar, de ir contemplando lo que sucede y también eso nos ayuda mucho a conservar la energía,
porque vemos que mucha gente se desgasta a lo largo del día, pues porque están todo el tiempo eufóricos pensando y creen que a través de estas respuestas y de sacar conclusiones y de asignarle valores a cada cosa, a cada situación y a cada persona, pues es como se debe vivir. Y bueno, creo que no es así, creo que es más bien irse hacia todo lo contrario, ir pudiendo dominar todo esto que aprendimos e ir interiorizando más, ir descubriendo estas partes que, como ya hemos platicado en otros episodios, pues tener la capacidad de, de esa sanación, de irnos hacia adentro del cuerpo y mandar información, repararnos. Tú lo dijiste con la espalda, que pues antes no sentías, sino que solo pensabas. Entonces pues habías generado una desconexión con tu cuerpo. Y bueno, pues es parte bien importante de todo este proceso que estamos viviendo. De todo, pasamos de platicar de toda esta situación que se está viviendo en el mundo, en el teatro exterior, a ir teniendo esta capacidad de generar un bienestar constante en nuestro cuerpo interior. Sí, de acuerdo. Em, es decir, creo que hay que hacer una distinción o una aclaración de que cuando yo hablo de sentir, no solamente me refiero a las sensaciones, digamos, físicas de mi cuerpo, eso es parte muy importante de eso, porque por medio de eso es que uno empieza a entender cómo relajar el cuerpo verdaderamente, profundamente. Em, es sentir en todos los niveles. Sentir el cuerpo es importantísimo, creo que es lo más importante, pero también dejarse sentir las emociones. Casi siempre queremos, cada vez que sentimos que empieza a surgir cierta emoción, la cancelamos ahí, salimos corriendo, le tiramos un paño negro encima, hacemos de todo por no sentirlo. Entonces, Sí. aprender a sentir eso sin miedo es genial porque, como decía antes, le está dando el espacio a lo que sea que haya que resolver para que se exprese y, por ende, para que se termine. A veces muchas de estas cosas simplemente quieren ser escuchadas. Y una vez que ya, y tal vez lloramos un poco, lo que sea, pero ya procesamos eso, hay que aprender a no salir corriendo de las emociones fuertes que sentimos, sino simplemente sentirlas, dejarlas ser. Ahí se sana un montón de cosas. Pero más allá de eso, por medio de sensación es que vamos a empezar a recibir la información importante del mundo nuevo. La información del 5D viene codificada de tal manera que la percibimos con todo el cuerpo, no solamente con la mente, con el corazón sobre todo. O sea, es sentir la información, sentir la veracidad de las personas que nos hablan, pero también sentir es como la telepatía, es un sentimiento. La telepatía es un sentimiento como que te baja algo y ya conoces todo el contenido del paquete de información en vez de leerlo letra por letra, que es el sistema, digamos, viejo del cerebro de pensar, que es súper lineal, ¿verdad? Que son palabritas en fila. En cambio, por medio de sentir, por medio del corazón, esa va a ser la antena para recibir y transmitir información a otro nivel, en otra dimensión. Entonces, sentir significa muchas cosas. No hay que nada más asignarlo a lo que creemos, a solo una cosa. Es decir, hay que empezar a entender la importancia de sentir como nuevo instrumento que va a reemplazar, tal vez no por completo, pero sí en mayor parte, a la función de pensar linealmente con el cerebro. Yo creo que eso va a quedar como para ir al súper y hacer sumas y cosas así, pero para el resto, creo que la información completa, multidimensional que produce nuestro corazón y nuestro ser completo, eso es lo que vamos a utilizar. Sí, muy bueno, muy importante todo esto que acabas de decir, muy aclarador y muy liberador también, porque qué bueno que ampliaste el tema, porque es cierto, hay que dejar salir esa expresión que está ahí atorada y que al recibir nueva información, yo creo que se mueven esas piezas, ¿no? O sea, es como
ese cambio de dientes, que pues ya llegó el momento donde unos te servían y ahora vienen los que te van a servir para el resto de lo que queda, ¿no? Y es permitirse la expresión de todo lo que este cambio pueda traer, es soltar. Sí, es un momento de mucho soltar, de mucho liberar, de mucho dejar ir, de mucho desaprender. Y en este soltar, en este vaciar la copa, es como nos vamos a llenar precisamente de toda esta nueva información que está llegando y que, como también bien dijiste, no es solamente mental, que sabemos todos que estamos en un momento en donde las manifestaciones en cualquier parte del cuerpo son increíbles. De repente pues, puede ser un malestar general en el cuerpo, una sensación así a lo mejor como de que no sabes si es, qué es, y a veces son síntomas o dolores muy específicos en ciertas partes, que de repente llega un dolor muy claro a un punto, a un lugar, a un área. Entonces puede ser todo esto y hay que abrazarlo con amor, porque también dentro de todo lo que conocemos, desconocemos la mayor parte de casi todo lo que está sucediendo, de todo este movimiento de energía, de toda esta elevación de frecuencia pues, en la que estamos participando. Y creo que es importante acordarnos que somos practicantes y participantes activos de todo este movimiento, de todo lo que está sucediendo, de que estamos cargados de transformación en este momento. Entonces todo esto nos llega como el golpe de una onda que nos va a hacer sentir o a transformarnos de cierta manera. Pues buenísimo también todo lo que hemos podido compartir el día de hoy, Guillermo. Sí. Para que toda la gente que pues, nos escucha, que nos quiere compartir, pueda saber más de ti, de escuchar otros episodios, ¿en dónde te pueden encontrar? Bueno, mi podcast se llama Está Sucediendo Ahora y lo encuentras en Spotify y en las demás plataformas de podcast. Además, nuestro Instagram, ahí hay muchísima información de lo que está sucediendo en este momento, digamos, en Jungle Hub. Ese Instagram se llama Jungle Hub Costa Rica. Y si no, pues en los links que están abajo de este episodio, pues ahí también nos llegas. ¿A dónde te encontramos a ti, Rolo? A mí me pueden escuchar en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast y las más conocidas, en Grandioso Soy. Grandioso Soy, como grandiosos, grandes dioses somos todos nosotros. Ahí nos podemos escuchar y les agradecemos por el tiempo que han dedicado para escucharnos. Ojalá y puedan compartir para que esto resuene con más seres y podamos seguir elevando la frecuencia personal y colectiva. Como siempre, Guillermo, muchísimas gracias por el compartir estas palabras, este momento, esta energía, esta frecuencia. Gracias a ti y también invitándolos a que compartan y a que nos veamos en la próxima. Chao, chao. Chao.